Queridos amigos del Padre Pío, nos toca hoy hablar sobre el Padre Pío como sacerdote. Cuando era todavía seminarista y estaba estudiando sus años de filosofía y luego de teología como todo seminarista, los superiores tuvieron que enviarlo varias veces de regreso a su pueblo, porque los médicos le habían diagnosticado tuberculosis pulmonar y querían evitarle la severa regla capuchina, además de evitar el posible contagio de sus compañeros, aunque él aclaró a sus superiores: mi enfermedad, por una gracia especial de Dios, no se contagia. Entonces, durante el tiempo que él estuvo en su pueblo, los sacerdotes del lugar lo preparaban en sus estudios. Ahora, los superiores, temiendo que no viviera mucho, dado que su salud se agravaba, obtuvieron para él un permiso, una dispensa de 9 meses sobre la edad canónica para ordenarse sacerdote, que es de 24 años, es la edad mínima para ordenarse sacerdote. Así que con esta dispensa papal fue ordenado sacerdote a los 23 años en la Catedral de Benevento, un 10 de agosto de 1910. Ese día de su ordenación sacerdotal renovó su ofrecimiento de víctima por la salvación del mundo. El 14 de agosto celebró su primer misa solemne en Pietrelcina. El 17 de agosto le escribe a su director, el padre Benito: por varios días he estado un poco enfermo a causa de la demasiada emoción de estos días. Mi corazón está rebosante de alegría y desea cada vez con más fuerza tener alguna aflicción para ofrecérsela a Jesús. Miren qué deseo que tiene el Padre Pío, tener alguna aflicción, alguna pena, algo doloroso para ofrecerle a Cristo, porque en eso está gran parte del sacerdocio, del misterio del sacerdocio católico, en el ofrecimiento del sufrimiento. Ya vamos a hablar sobre esto. Después de su ordenación tuvo que permanecer varios meses en su pueblo por enfermo. Los superiores, viendo que su enfermedad iba para largo y que no podía cumplir sus deberes religiosos, pensaron seriamente en pedir su salida de la orden y quedar como sacerdote diocesano, que dejase de ser franciscano capuchino. El general de la orden le comunicó al Padre Pío esta idea, que le hizo sufrir mucho al Padre Pío, pues él quería vivir y morir como capuchino. En uno de sus éxtasis, donde él hablaba con Dios y muchas veces con los santos, especialmente con su padre San Francisco, a quien veía seguido, se lamentaba con San Francisco y le decía: Padre mío, ahora me sacas de la orden, por caridad mejor hazme morir. Pero el padre San Francisco le reveló que permanecería en su casa con el hábito sin salir de la orden. El Padre Pío permaneció en su casa 6 años, desde 1910 hasta 1916. Daba catecismo a los niños y preparaba los cantos para el mes de mayo y la Semana Santa, ya que tenía una bella voz. Celebraba la misa hacia las 5:30 de la mañana y duraba su misa 1 hora y media. Cuando estaba en éxtasis durante la misa o en otras horas del día, volvía o salía del éxtasis cuando el arcipreste, el padre Salvatore Panullo, se lo pedía mentalmente. Cuando un santo entraba en éxtasis, bastaba que el superior legítimo hasta mentalmente le pidiera salir del éxtasis y el santo lo hacía. Si no, no hay modo de sacar a un santo de un éxtasis. Por eso la gente ya lo consideraba un santo. El padre Paulino, que era superior del convento de San Giovanni Rotondo, lo visitó en el convento de Foggia cuando el Padre Pío estaba allí provisionalmente y lo invitó a ir unos días a descansar en su convento de San Giovanni Rotondo. El Padre Pío llegó con él el 28 de julio de 1916. Se encontró allí tan bien de salud que el provincial, el Padre Benito, le pidió que permaneciera allí por el momento, pero de hecho permanecería toda su vida. Allí le recomendaron la dirección espiritual de los fratini, que eran unos 30 estudiantes de 11 a 16 años que aspiraban a ser religiosos. Entonces a estos niños, a estos jóvenes, él los confesaba, les daba charlas espirituales. Uno de ellos recordaba esta anécdota: un día salimos de paseo
y al llegar a un lugar de descanso nos reunimos con el Padre Pío para que nos contara alguna anécdota. Pero aquel día el Padre estaba triste. En un cierto momento estalló en llanto y dijo: uno de vosotros me ha traspasado el corazón. Sentimos una gran curiosidad sobre qué había pasado. Entonces él, muy serio, nos dijo: esta mañana uno de vosotros ha hecho una comunión sacrílega, o sea, comulgó con pecado mortal, y yo mismo se la he dado durante la misa conventual. Ante esas palabras, uno de nosotros cayó de rodillas y llorando dijo: he sido yo. El Padre lo hizo levantar y nos hizo alejar para hablar a solas con él. Lo confesó y continuamos el paseo. Muy pronto también se le juntó un grupo de unas 30 mujeres de allí, de San Giovanni Rotondo, un pueblito pequeño, que querían dirigirse espiritualmente con él. Y así comenzaron a formarse lo que luego serían los grupos de oración del Padre Pío, del cual hablaremos más adelante. Entonces, el Padre Pío sacerdote. ¿Cuál es la misión de un sacerdote? La misión de un sacerdote es ser puente, pontífice, ¿no? Un puente entre Dios y los hombres. Es un hombre que tiene que dedicarse primero a Dios y a interceder por el pueblo, rezar, ¿no? Todo sacerdote diariamente tiene que rezar mucho por su pueblo. Por eso el Padre Pío decía, definiéndose a sí mismo: yo soy solamente un fraile que reza, un hombre de oración. Esa es la primera obligación del sacerdote. Luego de allí tiene que descender a las criaturas, a los hombres, para santificarlos. El sacerdote tiene poder para santificar a los hombres, con la gracia de Cristo, por supuesto. Y en esa intercesión ante Dios por los hombres, no es solamente las oraciones que uno dice, sino que el sacerdote tiene que ofrecer un sacrificio. ¿Cuál? Primero, el sacrificio de Cristo. Por eso el sacerdote lo principal que hace es celebrar la misa. Es la oración más poderosa que el sacerdote ofrece. Ofrece la víctima divina al Padre Celestial por todos los hombres. Pero a la vez él mismo tiene que unirse a ese sacrificio. Así como todos, cuando vamos a misa de modo especial lo hacemos, pero siempre nosotros somos un pueblo sacerdotal, debemos ofrecer continuamente sacrificio, uniéndonos al sacrificio de Cristo, que es lo que le da valor a todos nuestros sacrificios. Por eso el Padre Pío decía: quiero sufrir, quiero ofrecer. Por eso en el día de su ordenación, él renovó su ofrecimiento de víctima por la salvación del mundo. El Padre Pío se ofrecía como víctima, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y eso nos pasa a todos cuando nos vamos injertando más en el misterio de Cristo. También nosotros deseamos y nos vamos convirtiendo en víctimas, en hostias, pidiendo no solamente nuestra salvación, sino la del mundo entero. ¿Qué sufrimientos ofrecía el Padre Pío? Lo que todos los hombres tenemos que experimentar, los sufrimientos que nos vienen de los 3 grandes enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Ya hablaremos de las batallas que él tenía contra el demonio. Hablaremos también de las persecuciones que él recibió de parte del mundo, terribles. Ahora nos toca hablar sobre la carne, los sufrimientos que trae la carne. Sufrimientos en el cuerpo y sufrimientos en el alma. Como dijimos, el Padre Pío conservó su inocencia bautismal, entonces él no tenía que luchar como la mayoría de los hombres contra pasiones desordenadas o malos hábitos que los pecados van causando en nosotros, pero sí tenía que soportar otras cosas que a todos nos llegan a través del cuerpo, que son las enfermedades, o a través del alma, que son las noches espirituales. Hablemos sobre las enfermedades del cuerpo. El Padre Pío desde jovencito padeció muchas enfermedades misteriosas que dejaban atónitos a los médicos, pues aparecían y desaparecían sin causa razonable. Desde el principio los médicos hablaban de tuberculosis pulmonar. Los médicos militares le diagnosticaron infiltración en los ápices pulmonares. Con frecuencia tenía fiebres altísimas que rompían los termómetros normales y dejaba boquiabiertos a los médicos. El Padre Agustín en su diario
habla de distintas enfermedades que sufría el Padre Pío. Aparte de la tuberculosis, resfriados fuertes con tos que no le dejaban dormir a veces. También sufría de cólicos renales y dolores artríticos. Tuvieron que operarlo de una hernia inguinal. En 1946 sufrió de un reuma en el brazo derecho que no lo podía mover. Muchas veces sentía dolores en todo el cuerpo. Otras veces tenía fuertes dolores de oído, especialmente en noviembre de 1958, en que sufrió una otitis dolorosa. En 1959 sufrió también de pleuritis. El Padre Pío tenía muchos sufrimientos, siempre tuvo muchos sufrimientos físicos que ofrecer. Y lo hacía con gusto, aunque claro, le dolía como a cualquiera de nosotros. Y Dios le daba la paciencia. Pero él con gusto ofrecía todo eso, uniéndolo a su oficio sacerdotal, haciéndose víctima por la humanidad. Por eso el Padre Pío tiene mucho que enseñarnos. También sufrió en el alma, lo que se llaman las noches espirituales, porque también nuestra alma debe purificarse muchísimo a través de sufrimientos. Es lo que también se llama la noche oscura del alma. Es una etapa, es un camino que todo bautizado tiene que recorrerlo. Si no lo hacemos en esta vida, lo haremos en el purgatorio. Es un camino, aunque doloroso, hermoso, pues nos lleva hacia el matrimonio espiritual con Dios. Dice San Juan de la Cruz, aquel gran místico, doctor de la Iglesia, especialmente referente a esta noche oscura del alma, dice: el alma padece acerca del entendimiento grandes tinieblas. Acerca de la voluntad, que es otra de las potencias del alma, el alma experimenta grandes sequedades y aprietos. Y en la memoria, grave noticia de sus miserias, no hallando en nada alivio, ni aun pensamiento que la consuele, ni aun poder levantar el corazón a Dios. No se puede encarecer lo que el alma padece en este tiempo, muy poco menos que un purgatorio. Entonces, a los santos que padecieron esto, antes de llegar a ese matrimonio espiritual con Dios, a esa unión total con Dios, la máxima que se puede lograr en esta tierra, tuvieron que pasar por esta terrible purificación del entendimiento, de la voluntad, de la memoria, en la cual uno se siente como destruido, como abandonado por Dios, sin consuelo sensible. En junio de 1918, el Padre Pío estaba en plena noche del Espíritu. Todo era tinieblas a su alrededor. Le parecía que no podía sostener el peso de la justicia divina y se sentía aplastado por su poderosa mano. Las lágrimas eran su pan noche y día. El 4 de junio de 1918 le escribe una carta al Padre Benito: estoy cubierto de tinieblas. Busco a mi Dios, pero ¿dónde encontrarlo? Oh Dios mío, te he perdido y estoy extraviado. Señor, ¿me has condenado a vivir eternamente lejos de tu rostro? ¿Dónde estás, bien mío? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estoy perdido en lo desconocido. Estoy privado de todo. Tengo hambre del retorno de Dios a mi alma. ¿Dónde puedo reposar mi pobre corazón? Lo busco y no lo encuentro. Toco el corazón del divino prisionero y no me responde. ¿Qué es esto? ¿Mi infidelidad lo ha hecho inflexible? ¿Debo renunciar a toda esperanza? Oh Dios mío, no puedo decir más que ¿por qué me has abandonado? Esto es lo que experimenta un santo, aunque no haya pecado, aunque Dios está dentro de él por la gracia, él experimenta en su alma como si hubiese un abandono total. Esta oscuridad total había comenzado el 30 de mayo y terminó de alguna manera el 5 de agosto de 1918, cuando él recibió la transverberación. Ya hablaremos de eso. Y el 20 de septiembre, cuando recibió los estigmas, ese mismo año de 1918. Fueron días de gran sufrimiento en los que se sentía abandonado de Dios, pero fueron necesarios para su purificación total, para poder llevar a cabo esa gran misión que Dios le había encomendado. Que Dios también nos lleve a nosotros y nosotros nos dejemos llevar por el camino de la purificación para poder unirnos a Dios, para poder ser hostias
víctimas con Cristo sacerdote. Dios los bendiga.